Hola a todos, saludar a todos los hermanos cofrades de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y a todos los amigos que nos seguís a través del canal de YouTube. Y saludar, como no, a don José Ballesteros de la Puerta. Don José Ballesteros de la Puerta, que ha tenido la amabilidad y la deferencia de atender nuestra llamada, aunque realmente fue él el que me puso a mí el compromiso de hacer esta conexión. Antes de empezar, sí me gustaría pues contar un poco el porqué de don José Ballesteros. A ver, don José Ballesteros, a mí me llega en mayo de hace un año, en el 2021 más o menos, un correo electrónico de determinadas páginas o artículos que leo en Internet con recomendaciones de libros para la lectura de verano. Y uno de ellos es un libro que quería comentaros, que es de don José Ballesteros. El libro se titula Las claves del éxito. Este libro yo hago por encontrarlo y lo encuentro a través de la página actitudenaccioneditorial.com. Mi sorpresa es que pone que si lo quiero dedicado, pues que el autor me lo podía dedicar. Y yo, pues bueno, pues, ¿y por qué no? Si me gusta tener libros, y tanto en la estantería como para leerlos, ¿no? Es siempre lo que tenemos, y me gusta tenerlo, y si es dedicado, pues mejor. Claro, mi sorpresa es que cuando yo recibo el libro, la dedicatoria que me pone don José Ballesteros, pues me habla de amistad y me habla de que tengo un nuevo amigo. Claro, ¿quién no lee el libro de un amigo? Entonces me siento en la obligación de leerlo, y cuál es mi sorpresa, que desde el principio el libro me engancha. El libro es un libro denominado de los libros de autoayuda. Este libro de autoayuda, pero no es el libro de autoayuda al uso. Todos estamos acostumbrados a escuchar mucho, o a leer o a ver muchos libros de autoayuda, y nunca la autoayuda nos habla de Dios, nos habla del yo, del interior, de encontrarnos, de la paz, la humanidad o el humanismo en sí. Pero hablar de Dios para mí fue una sorpresa. Don José Ballesteros, si os hablo de él, bueno, pues una persona con un currículum impresionante. Don José Ballesteros es un empresario, es conferenciante, es formador, es experto en superación personal, se dedica a dar charlas, estudió Derecho, fue una persona que con 26 años ya era un alto ejecutivo de una multinacional, y a mí me sorprende porque había conseguido todo. Y sin embargo, pues de pronto, de un día para otro, y por mantener una cuestión ética, según no sé, ahora nos contará don José, una cuestión ética, pues lo abandona todo, es despedido y pasa a tener una vida totalmente distinta. Es autor de varios libros y bueno, pues me gustaría mantener una conversación con don José sobre el libro que ha escrito. La idea de este vídeo, la idea de esta grabación es solamente hablar de este libro, hablar de Dios, hablar de vida, hablar de fe. Yo sé que él es un experto en coaching, es un experto en muchas cosas, y he visto alguna conferencia que hay en YouTube que ha dado, pero yo no quiero centrarme en esa superación personal. Yo quiero hablar de Dios, quiero hablar de fe, y creo que es una persona muy, muy, muy indicada para ello. Gracias por la conexión, don José, o José. Me alegra que digas José, porque me encantaría que nos tuteáramos, Fernando. Sabes que para mí es un auténtico placer, por lo que muy bien has dicho, porque hablemos de Dios, que es el único importante. El resto, como hemos tenido la oportunidad de hablar tú y yo a solas, el resto gira en torno precisamente y funciona precisamente porque nos unamos a Él y estemos cada vez más en sintonía con Él, porque no se nos puede olvidar que somos hijos suyos. Lo demás, digo que me encanta lo que has comentado del término de autoayuda, porque yo soy el primero que no me gusta nada ese término, precisamente por lo que tú muy bien has dicho, porque la autoayuda por regla general no habla de Dios. La autoayuda es un concepto muy típicamente de estos días, ¿no? En el que los días de que yo llamo de la cultura del selfie, yo mime conmigo, ¿no?
Cuando yo desde luego tengo muy claro, yo tengo muy pocas cosas claras en esta vida, tengo muchas preguntas y muy poquitas respuestas, pero las pocas respuestas que tengo las tengo muy claritas, muy claritas. Y la primera es que somos hijos de Dios. Y como tal, pues claro, cuando te sabes hijo de el rey, pues ya sabes lo que pasa. Tu autoestima y tu autoconfianza pues, pueden incrementarse de una manera brutal. El término de autoayuda ha llevado a muchas personas, y te lo digo por experiencia personal con muchos profesionales, lleva a muchas personas que no tienen precisamente fe a un sentido de frustración tremendo porque no alcanzan lo que leen en esos libros, y a otros los lleva a un sentido de soberbia tremenda de fíjate lo que he conseguido, fíjate lo bueno que soy, ¿no? Cuando yo creo que algo que es absolutamente fundamental para poder seguir creciendo es la humildad. Yo siempre digo que la humildad es una palabra que es tan humilde que empieza por una letra que no se pronuncia. Cuando mantenemos la humildad de saber que todo lo que conseguimos, no lo conseguimos porque nosotros somos grandísimos, lo conseguimos porque hemos, hemos sido sembrados con una serie de talentos que están en nosotros y que nuestra obligación, evidentemente, es hacerlos crecer, hacerlos germinar y hacerlos ser de servicio para la sociedad en la que estamos. Porque aquí no estamos simplemente para vivir mi vida, sino para vivir nuestra vida, para servir a los demás, como decía Teresa de Calcuta, una vida que no vive para servir, no sirve para vivir. Uh-huh. En el libro del que me gustaría comentar, a ver, hay dos cosas. Bueno, lo primero, el currículum me parece impresionante, pero sobre todo lo que destacas es que eres padre. ¿Cómo lo pones? Es padre de 7 hijos y es de lo que más orgulloso estás. Lo pones en el libro. Esto lógicamente marca, esto sobre todo marca. Y el ser padre, que es lo que también comentábamos antes, que no nacemos aprendidos y que el ejemplo que tenemos es del Padre de Dios. Qué difícil es. Qué difícil es el ser padre y el intentar hacer las cosas bien. Y luego pones que, bueno, que es un libro políticamente incorrecto o que tú eres políticamente incorrecto, ¿vale? Sí, sí, totalmente, porque bueno, me encanta que haya hecho mención a esa realidad de mi currículum, porque es lo único verdaderamente, de verdad, de lo que yo, con toda honestidad, me siento no orgulloso, sino agradecido, porque, repito, yo no he hecho nada, he tenido la fortuna de conocer a una mujer extraordinaria, de la que me enamoré hasta los tuétanos, y Dios nos ha regalado, después de 2 primeros abortos, obviamente no buscados, pues tuvimos 7 hijos maravillosos, que yo siempre digo, no haremos nada, mi mujer y yo, más grande que el haber traído al mundo a esos 7 hijos y el trabajar con ellos para que sean buenos hombres y mujeres para la sociedad que le ha tocado vivir. Yo creo que al final del día ese es nuestro mayor responsabilidad para los que somos padres. Sí, porque al final te he oído comentar en alguna entrevista bueno, que cuando llegó el final de lo que es el instituto y tuviste que decidir qué estudiar y qué no estudiar, lógicamente, como casi todos, no tenemos claro lo que queremos hacer. Y esa experiencia la he tenido también con mis hijos. Y yo simplemente le digo, a ver, lo que tenéis que hacer no es ser algo o ser alguien, sino ser felices, tener una misión en la vida, tener una determinación en la vida. Y si además consigues trabajar en lo que te gusta, son muchos años trabajando y haciendo lo que te gusta. Entonces, elige algo que te divierta, elige algo en lo que te encuentre un sentido y elige algo en lo que realmente te sientas llamado a hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fernando, y es buenísimo que lo pongas encima de la mesa tan rápido en la conversación, porque se nos olvida que ya somos un ser humano único, digno, irrepetible, hijo de Dios, ya somos. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer conforme a lo que somos, y por eso lo que has dicho es una verdad como un templo, es uno de los primeros principios del éxito de los que hablamos en este libro que nos tiene aquí junto a ti y a mí, que es el dedicarte a aquello que te apasiona, porque cuando te apasiona algo ya no trabajas. Esto es importantísimo. O sea, el concepto de trabajo que el ser humano promedio tiene es un concepto muy negativo, es un concepto de sacrificio en sentido súper negativo. Cuando uno trabaja en lo que le apasiona, ya no trabaja, ya disfruta.
Claro, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos las cosas disfrutando? Que las hacemos muy bien. Y como las hacemos, es un ciclo, ¿no? Como las hacemos tan bien, la gente se queda encantada con nuestro servicio, con lo cual la gente que nos va conociendo va hablando de nosotros y nos va trayendo más clientes al final del día. Es decir, cuando tú y yo estamos sembrando bien porque nos gusta lo que hacemos, lo normal es que la cosecha sea buena y abundante, ya lo decía el Señor, ¿no? Entonces, yo por eso me encanta lo que has dicho, porque yo hago lo mismo con mi hijo. Yo le dije desde el principio, estudiar una carrera que os guste, que os apasione, oye, papá, ¿y cómo sé yo la carrera que me gusta? ¿Cuáles son tus características? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Qué es lo que te gusta en la vida de verdad? Y en función de eso, dedícate a aquello que te guste de verdad. Yo cuando cambia mi vida radicalmente, como has comentado, cuando yo estaba haciendo el taller de Dale Carnegie, el que después me hice tutor, yo le pregunté al presidente de Dale Carnegie, yo tenía en ese momento 33 años, un niño de un año, una niña recién nacida, teníamos intención de quedarnos embarazados cuando Dios quisiera. De hecho, los 7 hijos los 6 primeros tienen un año detrás de otro de cada uno de ellos, y la séptima tiene 3 años y medio más o menos, menos perdón, que la sexta, ¿no? Y cuando a mí me despiden, una de las cosas que yo le pregunté al presidente de Dale Carnegie fue, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que de verdad me apasiona? Con 33 años, planteándome cambiar mi vida, ¿no? Y con una obligación familiar importantísima, ¿no? Porque encima mi mujer también, unos cuantos meses atrás, también había llegado a un acuerdo con su empresa por un tema también ético, ¿no? Con lo cual, de pronto, de habernos casado 2 personas que en teoría lo teníamos todo, teníamos un futuro que todo el mundo decía, vaya pareja, ¿no? Les va espectacular, son fantásticos, y de pronto esa pareja se había quedado, no ya como suelo decir siempre, en el banquillo del partido, ¿no? Se habían ido del estadio, ¿no? Lo habían echado del estadio. Y yo, cuando le pregunto esto al presidente del Carnegie, dice, dedícate a aquello que harías sin cobrar. Claro, efectivamente. Y cuando me paro, digo, bueno, vamos, ¿qué es lo que me gusta a mí de verdad? ¿Qué es lo que efectivamente haría sin cobrar? Bueno, pues aquí estamos encantados. ¿Por qué? Porque los dos estamos haciendo algo que nos apasiona, que es compartir con los demás la alegría, la felicidad de haber descubierto a Dios, de haber descubierto que somos hijos de Dios, y que si la gente se diera la oportunidad de darse cuenta de la maravilla que es, de que tiene un padre, de que no estamos solos, wow, es que habría una felicidad tan enorme en la tierra que estaríamos muy cerquita de las puertas del cielo. Sí, La pena es... lo que pasa José, es que la sociedad lo que nos vende no es eso. Y entonces hay que ir contracorriente. Y por eso supongo que es por lo que tú comentas, lo de políticamente incorrecto. Porque claro, ir contracorriente hoy día cuesta mucho. Claro, el cristiano vive contracorriente realmente. Y además a diario. Y el qué dirán, y en los demás, y las opiniones. Y bueno, tú comentas en el libro una frase de San Basilio, que tengo aquí delante, que dice, de nada debe de huir el hombre prudente tanto como de vivir según la opinión de los demás. Pero claro, el compromiso que tenemos que adquirir los que queremos vivir de cara a Dios, o los que intentamos vivir de cara a Dios, es muy, muy difícil en esta sociedad hoy día. Entonces, hay que entender también que nuestros hijos pues, se encuentran con unas dificultades añadidas que a nosotros, a lo mejor en nuestro tiempo, o no tuvimos o fueron de otra manera, no lo sé. Nuestros hijos lo tienen mucho más retante que nosotros, sin duda alguna. Sin duda alguna. Lo que pasa es que, fíjate, en otro de mis libros, y perdona que me autocite nada humilde, en el 7º sobre yo trabajo lo que es el diálogo interior, la importancia que tiene el diálogo interior y lo que yo llamo las 6 enfermedades que imposibilitan el éxito y la felicidad en el ser humano. Y una de ellas es precisamente la que acabas de tocar, el sentirnos que todo el mundo está contra nosotros, la victimitis que yo llamo, ¿no? Sentirte víctima. Y otra de las cosas que toco es cómo nos hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras y con las preguntas que nos hacemos. Y hay palabras como la de esto es difícil, que es para una persona como yo, que tengo un coeficiente intelectual muy normalito y me hicieron un test en el instituto, con lo cual lo puedo mostrar.
al utilizar una palabra como difícil, wow, entonces si es difícil, no, yo no puedo. Yo más que difícil, me permitiría con todo el cariño y la educación del mundo corregirte en es retante. Y efectivamente es muy retante porque a todo el mundo le gusta que todo el mundo le quiera, que todo el mundo hable bien de uno. Pero yo he llegado a la conclusión a mis 58 años recién cumplidos que muchas veces se conoce mejor a una persona por las personas que hablan mal de ella que por las personas que hablan bien de ella. Uh-huh. eh, eh, Jesucristo lo dijo, ¿no? No pretendáis el aplauso del mundo, lo que tenéis que buscaros es la riqueza arriba, ¿no? Cuando los niños desde el primer momento están viviendo, no escuchando, viviendo unos principios éticos, unos principios morales, al final las cosas van saliendo muy bien. Yo hoy día, te lo digo Fernando de corazón, no paro de dar gracias a Dios al hablar con mi hijo, al verlos cómo se relacionan, al ver las ideas tan claras que tienen en las cosas verdaderamente importantes, que dice, ha merecido, no la pena, no me gusta esa expresión, ha merecido el esfuerzo, ha merecido la atención, ha merecido todo el tiempo que hemos dedicado mi mujer y yo a estar viviendo unos principios muy claros. Porque al final del día, volvemos a lo del principio, esos principios son los que te dan la felicidad de verdad. Puede ser que en un momento dado la sociedad nos critique, diga cosas y tal, sí, pero te hago una pregunta, aunque ya sé la respuesta por lo que hemos hablado tú y yo a solas. ¿Qué es más difícil? ¿Vivir de acuerdo a los principios que nos van a llevar al cielo? Consecuentemente, con la sorna, la crítica, la broma de muchos, o no vivir y estar todo el día sabiendo que para estar a bien con la sociedad estamos a mal con nosotros mismos, nos sentimos fatal y cada vez estamos más muertos en vida. Para mí la respuesta es clarísima. Yo cuando, Fernando, yo cuando me echaron, te prometo, y esto siempre lo digo con toda humildad y con toda gratitud a Dios, no por vangloriarme ni muchísimo menos, pero yo cuando me echaron, yo me fui a mi despacho, yo tengo un crucifijo en mi despacho desde siempre, que es este, y este me ha acompañado, de hecho está, no sé si se nota, pero está ahí roto, de una de las danzas, pues ha tenido un pico, ¿no? Yo tengo este despacho y tengo esta foto desde que me casé, esta foto de mi mujer, que es del primer viaje que hicimos después de casados, no viaje de novio, sino después, y la tengo conmigo siempre. Y yo me acuerdo que me senté en el despacho y le recé al Señor diciéndole, Señor, sé que me tiene algo mucho mejor preparado, simplemente ábreme los ojos para verlo, ¿no? Y esa seguridad, esa tranquilidad de saber, sí, esto es una jorobanda, porque todos mis sueños se fueron a pique. O sea, yo iba para la vicepresidencia europea, jovencísimo, tenía un buen sueldo, o sea, todo iba de película de ejecutivo yuppie agresivo maravilloso. Y sin embargo, de pronto, todo eso se esfuma total y absolutamente. Y gracias a que seguimos siendo nosotros al 100%, pues al final, por supuesto, el proceso lo tienes que pasar, pero no nos tiene que dar miedo ese proceso. Es un proceso natural, es como la oruga que se convierte en mariposa. Tienes que meterte en el capullo. Y ese proceso, ese desierto, en el camino a cualquier logro medianamente importante, lo tenemos que pasar todo. Si lo vives desde la confianza, desde la tranquilidad de que tu Padre que está en el cielo y que está contigo te acompaña y siempre va siempre va a ayudarte a que todo lo que pasa para bien, ya lo dijo San Pablo a los Corintios. Cuando tienes eso claro, vives las cosas, vives todo lo que te pasa desde una perspectiva extraordinariamente esperanzadora, extraordinariamente ilusionante, por más que económicamente, pues, por ejemplo, nosotros pasamos de estar de fábula a que el día 5 del mes estábamos deseando que acabara el mes porque no llegábamos al día 5 del mes. Pero todo pasa. Y sí, todo pasa mal. Al final el Señor es el que marca el camino y nosotros tenemos esa libertad de aceptarlo o no aceptarlo y de reinventarnos o no reinventarnos. O sea, eso está claro. Sí. Bueno, me encanta la conversación contigo y la que hemos tenido anteriormente, pues Sí. ha sido muy fructífera, pero a ver, me gustaría, sobre todo para aquellos que escuchen esta grabación, hablar un poco y
hablar de a mí, de lo que me ha gustado de tu libro. El libro, como decía, se titula Las claves del éxito están en el Evangelio. Y denominas el Evangelio como el mejor libro de autoayuda. No que tu libro sea el libro de autoayuda, sino que el Evangelio es realmente el libro de autoayuda. Yo te iba a decir una cosa. En el libro pones que es un libro para interpelar e invitar al lector a entrar en su propio interior y hacerse preguntas. A ver, teniendo en cuenta lo que acabas de comentarnos, ¿es un libro autobiográfico? Porque tú has sido una persona de éxito. Aquí hay dos personajes en el libro. En el libro hay dos personajes. Uno es una persona de éxito, una persona vivaz, una persona que sabe lo que quiere, una persona que sabe dónde va, una persona que ha leído mucho, con mucha cultura, sobre todo libros de autoayuda. Y luego hay otro personaje, y realmente todo el libro son prácticamente los dos personajes interpelándose el uno al otro, donde el otro personaje es un señor, aparentemente ya un poco más maduro, no sabemos si en la edad o en el interior, que ha tenido ya ese momento de transformación, por decirlo de alguna manera, o de encuentro. ¿Encuentro con qué? Yo creo que con Dios, y por eso el libro va en función de esto. Pero ¿puede ser ese libro un libro autobiográfico sobre tu vida? Y por eso quizá cuando alguien lo lee, en este caso cuando yo lo he leído, se nota ese sentimiento personal, humano y directo de experiencias vividas. Fíjate que es una pregunta que me cuesta responder por una cuestión. Vamos a ver, ese libro nace de un cabreo, y lo digo así de claro, y perdón por la expresión, en el sentido de que yo he leído muchísimo. Yo estoy ahora mismo en mi despacho, aquí a este lado, al otro lado de un cuadro que tenemos aquí, pues hay una biblioteca y frente a mí hay otra biblioteca. Y he leído muchísimos libros de autoayuda y me encanta cómo nuestros hermanos separados en la fe, los protestantes, hablan de Dios sin problema ninguno y del éxito, porque bueno, tú ya sabes que en el calvinismo se interpreta el éxito como que estás tocado por Dios para poder llegar al cielo, ¿no? Lo cual es un concepto, obviamente, como lo sabemos, perfectamente errado. Pero ellos no tienen problema ninguno en hablar de Dios, mientras que nosotros los católicos, poco menos que niño no hable, niño no, estate muy calladito. Y entonces nace de ese cabreo de decir, pero si tenemos lo mejor de lo mejor en los evangelios, ¿cómo no hay nadie, ningún católico que diga alto, que tenemos lo mejor? Y fruto de hablar con nuestro querido José Pedro Manglano, que en ese momento era director de Planeta Testimonio, pues cuando mi director espiritual le habla de la idea que yo tenía para ese libro, tenemos una entrevista y me dice, mándame un resumen editorial de la idea que tienes para el libro, porque lo voy a comentar en el comité editorial. El libro no estaba escrito y cuando me llama para decirme que han aprobado el que escribamos el libro, pues yo me acuerdo que con el dinero de los derechos de autor primero, pues sirvieron una parte para temas de caridad y otra parte para alquilar un apartamento cerca del piso de mi suegro en la playa para irme a escribir el libro. Y durante los primeros 15 días no escribí nada. De hecho, mi mujer me dijo, pero José, has alquilado un apartamento que nos cuesta un dineral y no has estado nada más que un día. Estaba muerto de miedo porque yo me decía, pero ¿quién soy yo para escribir este libro? Y entonces mi mujer muy inteligentemente me dijo, habla con don Jacinto, con nuestro director espiritual. Lo llamé, le digo, estoy bloqueado, no tengo narices a ponerme a escribir este libro. Y es cuando él me dice, vamos a ver, José, tú te has ido frente al Señor, te has estado en oración un buen rato, y digo, pues no. Y dice, pues hazme el favor, José, hazlo esta misma tarde. Yo lo estaba llamando desde la playa. Hazlo esta tarde y luego ya me cuenta. Bueno, pues yo te prometo, Fernando, y se me pone el vello de punta recordándolo, que esa misma noche me puse a escribir y ya no paré hasta final de mes porque además tenía que entregarlo a la vuelta de la vacación. Con lo cual, es un libro autobiográfico. Lo que sí te digo es que es un libro que no está escrito por mí. O sea, está escrito por mí, está tecleado por mí, pero es un libro
y no quiero ponerme en plan místico ni nada, pero es un libro que, de todos mis libros, es el libro que cuando lo leo digo, esto es demasiado bueno para ser mío. Y hablo así de él porque no es mío realmente. Ahora bien, Es un libro quizá escrito personalmente, pero con el foco desde arriba, sobre la vida totalmente. de uno. Sí que es verdad que, bueno, para escribir ese libro tenías que verla. Si un día vienes a Madrid te lo enseñaré, porque hice fotos a las 3 4 de la madrugada escribiendo un libro. Yo tenía decenas de libros frente a mí, por supuesto la Biblia, por supuesto los Evangelios. Es un libro que antes de escribirlo me había leído la Biblia entera, pero no la Biblia simplemente, sino la Biblia comentada, es decir, muchos miles de páginas. Es un libro en ese sentido muy trabajado. Pero en cuanto a biografía, bueno, yo creo que cualquier autor, incluso de novelas, he oído a más de uno, yo soy un tremendo, un voraz lector, te dice que hay ciertas cosas que siempre son biográficas en cualquier libro que uno escribe, ¿no? Pero en este caso, por supuesto, yo no soy ninguno de los dos, ni soy el sabio maravilloso, ese señor que tú hablas, ese segundo personaje, ni soy el joven 100%, pero sí que es verdad que hay, cuando escribí la primera versión había mucho del joven, y ahora que lo he repasado para esta nueva edición, que humildemente creo que ha quedado muy bonita, me encantará que me digas tú, pues sí que es verdad que cuando lo reescribía y añadía varios capítulos que juzgo, y me encantará oír tu opinión, eran vitales el meterlos, como es el capítulo en el que hablamos de quién somos, quién soy, y el capítulo de la muerte, y qué papel juega en nuestra vida, el ser conscientes que nos vamos a morir. Bueno, pues cuando lo estaba revisando, cuando lo estaba reescribiendo, ya con unas ciertas canas, pues dice, wow, qué curioso, ¿no? Porque cuando lo escribí me acercaba más al joven, y ahora que lo estoy reescribiendo, pues afortunadamente mi nivel de relación con nuestro padre, pues gracias a Dios ha crecido de una manera brutal, ¿no? No, ni muchísimo menos soy la persona de éxito que está en ese libro en cuanto al éxito material, pero sí, con toda humildad, me considero una persona de tremendo éxito a nivel personal, por la familia tan absolutamente maravillosa que tengo, los 7 hijos que disfrutamos, María José y yo, el que ahora podemos estar mi suegra, no me gusta la expresión esa porque tiene una connotación negativa, pero para mí es súper positiva, que la tenemos en casa, que está malita. Eh, y ahora mismo pues vivimos una vida en la que yo no tengo horas al día suficientes para darle gracias. Pues como tú dices, ahora pues no me gustaría quitarte mucho tiempo ni hacer esta grabación muy, muy pesada para las personas que puedan escucharlo, pero la verdad es que el libro daría para estar aquí hablando y hablando y hablando, porque es muy profundo y sobre todo porque se puede escrutar mucho y sacar mucho condimento, y se puede sacar muchas vivencias de todo lo que pone, incluso de las frases que pone de otros autores, ¿no? Sí que, no lo sé, corrígeme cuando hablemos del libro, corrígeme lógicamente, como autor que eres, pero yo en el libro, lógicamente, veo dos partes muy, muy claras. Una primera parte un poco más concreta, más hablando de las leyes del éxito, de forma un poco más aséptica, aunque profundizando y añadiéndole a todas esas leyes del éxito que tú las pones en 18 claves y divides en 4 bloques, con comentarios y con reflexiones y con frases extraídas de la Biblia, para que veamos que ese mundo de la calle no está tan lejos de la Biblia y que es totalmente actual, ¿no? Pero luego veo esa segunda parte donde estamos hablando donde hablas de la muerte, donde hablas de quién soy yo, qué soy, como cuando le dicen a Jesús, y quién dice la gente que soy, ¿no? O qué es el ser, el tener, todo este tipo de cosas. En la primera parte, eh, a ver, los 4 bloques de las claves del éxito, los haces como primero el poder de la confianza. El poder de la confianza que pones que comienza en la mente. El poder de la confianza es el qué pensamos, cómo pensamos,
El segundo bloque lo denominas como el poder de la oración, y el poder de la oración lo enfocas a través del el atraer. Atraer, ¿qué atraigo? ¿Cómo pienso? ¿Qué rezo? ¿Qué pido? ¿Qué me viene en función de lo que deseo? ¿No? Y claro, esto enfocado en la Biblia, nombras a San Mateo cuando dice: ¿cuánto más puede vuestro Padre que está en los cielos daros cosas buenas a quienes se lo pidan? Pero claro, el poder de la oración. Hoy día bueno, que rezamos o que intentamos rezar y aprender a rezar. Tú antes has comentado la libertad que tenemos. Claro, Dios nos hace libres. Entonces, si no pedimos, Él no nos va a dar de forma gratuita. Sí nos cuida como padre, pero es como un gran padre. El padre mira a los hijos y los deja. Y a veces el hijo se tropieza y a veces el hijo cae. Pero claro, si el hijo no pide, si nosotros en la oración, si no hacemos esa oración y no rezamos, pues Dios está ahí, porque está. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa con nuestra vida? Fíjate, yo, a la edad que tengo, y sobre todo en ocasión a escribir, a reescribir este libro y añadirle ese capítulo del poder de la oración, ese apartado, yo me di cuenta que, y aquí voy a personalizar para que nadie se sienta aludido ni ofendido, pero yo me di cuenta que yo no sabía rezar. Es decir, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve María, el credo, etcétera, 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 yo pecador, pero no sabía rezar porque normalmente tenemos ese aguijón, obviamente, del pecado original, de ser egoístas, del yo mime conmigo, ¿qué hay de lo mío? Yo rezo para pedirte cosas. Cuando Dios no lo explicó, o sea, Jesucristo no lo explicó muy bien aquí, nos dejó la oración, el Padre Nuestro. Y cuando te pones, llevo tiempo dándole vuelta, a lo mejor un día me da por escribir un libro sobre el Padre Nuestro, ¿no? Las 7 peticiones del Padre Nuestro. Es que da para una enciclopedia. Tenemos que darnos cuenta, o por lo menos yo me he dado cuenta, no sé si estoy en lo cierto o no, porque vuelvo y repito, yo tengo muchas preguntas pero pocas respuestas, pero yo creo firmemente, y es lo que comparto, lo que quiero compartir en este libro, que tenemos que rezar desde la perspectiva de la confianza en que nuestro Padre nos va a dar lo que nos conviene en cada momento, no lo que nosotros creemos que nos conviene. Es como, y como has puesto ese magnífico ejemplo, te lo voy a recoger. Es como ese padre que a su hijo le encanta el chocolate, y el padre no le da todo el chocolate que quiere, y no le da el chocolate que quiere cuando quiere el hijo. ¿Por qué? Porque el padre sabe que el chocolate es riquísimo, está muy bueno, pero tenemos que ser cuidadosos en no hartarnos porque podemos tener serios problemas de salud que nos lleven a incluso la muerte. Con lo cual, desde esa perspectiva, si lo hacemos a nivel, si llevamos ese ejemplo a nuestra relación con nuestro Padre Celestial, tenemos que ser conscientes que para Él hay una cosa que nosotros no podremos, yo creo que no podremos entender en esta vida, y es el concepto de eternidad. Dios vive en el eterno, Dios vive en el presente siempre. El concepto tiempo es un concepto que nosotros hemos elaborado desde un punto de vista intelectual. El tiempo no pasa. Lo que pasa en nuestra vida aquí en la Tierra. El tiempo es siempre el mismo. Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Y eso es así. Entonces, el rezar tiene que ser para, como hizo Jesucristo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, en la confianza de que tu voluntad, Padre, es lo que me conviene a mí. Y cuando uno reza de esa manera, yo te llevo pues este tiempo último rezando de esa manera, wow, esto es lo que yo siempre digo, los que me conocen bien saben que yo utilizo mucho esta expresión, ojalá tuviera un cable que fuera de mi mente a la tuya y de mi corazón al tuyo, para que en cuestión de esto te hiciera entender, te hiciera vivenciar en ti la maravilla que yo he descubierto. Y eso es lo que pretendo con esa parte del libro, el hacerle a las personas reflexionar acerca de cómo pedimos a Dios, cómo rezamos, cómo
Al final del día la oración es una conversación entre mi padre y yo, entre tu padre y tú. ¿Y Sí, cómo pero hablamos? esa conversación, perdona que te interrumpa, José, tiene que ser, lógicamente, entre los dos, pero el problema que tenemos los humanos es que escuchamos poco y a veces hablamos mucho. Hace 2 o 3 días, si no recuerdo mal, el Evangelio era este, de que hablamos de la oración, donde el Señor, se nos dice que no hace falta ir a pedirle las cosas al Señor, que Él ya sabe lo que necesitamos, simplemente tenemos que rezar como Él nos enseñó. Que muchas veces, en ese sentido, los que somos parte de la Iglesia, pues nos equivocamos en querer adornar las oraciones en exceso, cuando realmente la oración, como tú dices, es la que Él nos puso. Y cuando se lee y como decías tú, cuando realmente desmigajas el Padre Nuestro, bueno, yo creo que con eso ya es más que suficiente, ¿no? Pero bueno, quiero avanzar un poco porque las otras dos leyes los otros dos bloques del poder, de los poderes que nos nombras como leyes del éxito, aquí es donde ya me duele un poco. Aquí ya quiero profundizar un poquito más porque es el poder del hábito y el poder del compromiso. A ver, sí, vamos a suponer que hemos nacido en la iglesia, que sabemos que somos miembros de esta iglesia, que por costumbre, por rutina, por lo que fuera, vamos a misa los domingos, pero claro, el hábito no es ni más ni menos que repetir una acción de forma rutinaria y tal. Pero claro, el hábito te lleva al compromiso. El hábito, cuando uno está pidiendo, cuando uno está rezando, cuando uno está. Claro, el Señor también te da unos talentos y te pide unos frutos. Y entonces creo que en lo que más pecamos es ese bloque número 4 que comentas y que tú lo denominas como el poder del compromiso. Es ahí donde realmente tenemos el gran problema los católicos, los cristianos, en el poder del compromiso, donde de alguna manera como que esto a veces va conmigo y a veces no va conmigo, y entonces cojo lo que quiero y dejo lo que no quiero, lo que me interesa y lo que no me interesa. Pero yo no soy quien para decir si eso es, pero sí que está claro que hoy día el ser humano tiene un serio problema con el compromiso. Vivimos en una sociedad buenista en la que todo el mundo que se acerca a Dios y a la fe cristiana te habla de la infinita misericordia de Dios, pero se le olvida que al lado de la infinita misericordia de Dios está la infinita justicia. Y eso se nos olvida. Con lo cual, el compromiso también tiene que ver con que no entendemos las palabras. ¿Qué significa compromiso? Con promesa, es la promesa que nos hacemos de conseguir algo. El compromiso a nivel de nuestra fe, el ejemplo más contundente es un santo. Un santo se compromete ¿con qué? Con vivir una vida que está llena de sacrificio. Ahora comentamos la palabra sacrificio porque esa es otra palabra tremendamente malentendida. Está dispuesto a vivir su vida llena de sacrificio, en amor hacia los demás. ¿Para qué? Para lograr el gran premio, la vida eterna. Con lo cual, evidentemente, vámonos a la palabra sacrificio. ¿Sacrificio qué es? Renunciar a algo deseable por obtener algo incluso mejor. Con lo cual, cuando nos estamos sacrificando, estamos haciendo algo fabuloso. Porque sí, es verdad que yo estoy renunciando a cosas deseables. Yo, por ejemplo, y tú ahora mismo, estamos renunciando a poder estar, a lo mejor, ya que tú estás en tu despacho y yo en el mío, a poder salir del despacho y darle un beso a nuestra mujer o estar con los niños. Claro, es una renuncia, pero estamos renunciando a algo deseable porque vamos a obtener o pretendemos obtener con esta conversación algo mucho mejor, que Dios quiera que sí, ayudar a muchas personas que puedan escuchar este rato de conversación entre tú y yo a calzón quitado, como dice un amigo mío, y que fruto de eso, pues haya personas que vivan más felices mañana gracias a que te han escuchado a ti y lo que hemos estado diciendo. Es que el sacrificio es algo bueno, no es flagelarse como en las patrañas estas sexuales del sadomasoquismo. No, 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 no. El sacrificio es buenísimo, repito, renunciar a algo deseable por obtener algo incluso mejor.
Si no hay más felicidad, yo esto lo digo constantemente en cursos y en conferencias, si no hay más felicidad hoy día es porque no hay compromiso. La gente le tiene pánico al compromiso, pero es que el compromiso es lo que nos lleva a tener una vida plena. Sin compromiso no puedes vivir una vida plena, no la puedes vivir, porque el ser humano en su naturaleza está el comprometerse. Claro, pero vivimos en una época donde te venden el relativismo. Estamos en la época del relativismo, donde nada importa, donde todo es efímero, donde, bueno, pues Fernando, vamos a vivir esa vida y entonces, lo que hablábamos también al principio de esta conversación, hay que ir en contra, no en contra, pero sí que es verdad que adquirir compromiso significa perder la vida, que es lo que nos dice el Evangelio, perder la vida por otras personas, por otro o un fin último, o perder ese, aparentemente perder, cuando al final, si lo vemos a toro pasado y con distancia de tiempo, más que perder lo que hacemos es ganar, porque yo ahora mismo, más que perder el tiempo, lo que estoy es enriqueciéndome de la conversación que estamos teniendo. Entonces, realmente no es perder, no estamos perdiendo el tiempo. Aunque esto que estemos ahora mismo nosotros comentando no llegara a tocarle el corazón o no llegara a transformar o no llegara a darle un mensaje o ayudar a nadie, a mí ya me está ayudando. Entonces, de alguna manera, eso es el compromiso en ese sentido, es como la pelota que rebota y te vuelve a ti. Entonces, nos han vendido como que el compromiso es perder la vida, perder tiempo, perder. No, yo creo que el compromiso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es ganar. Es lo que dicen, tú que has sido un gran empresario, o eres gran empresario, estás ahí en la cumbre, win to win, ¿no? Ganar para ganar, o perder para ganar, que llamaría yo. Yo creo que va todo por ahí. fíjate, es que claro, estoy totalmente de acuerdo, has tocado varios temas fundamentales. Yo esto, cuando me plantean muchas personas que saben que soy un tío políticamente incorrecto, ¿por qué soy políticamente incorrecto? Porque no acepto la mentira. Y la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad llena de mentiras. Y sé que no me voy a ganar muchos amigos con esto que estoy diciendo ahora porque no es políticamente correcto. Pero vamos a ser serios. Lo mencionan muy bien en el relativismo. Fíjate dónde se rompe, dónde se carga uno toda esa teoría rápidamente. Si todo es relativo, incluso tu comentario de que todo es relativo, con lo cual ya tú mismo, cuando digo tú mismo no quiero decir Fernando, esa persona que nos está diciendo es que todo es relativo, tú en esa afirmación de que todo es relativo ya estás rompiendo tu relatividad, porque tú mismo ya estás categorizando sobre una verdad, y es que todo es relativo. Bien, si tú crees que la verdad es que todo es relativo, déjame decirte, yo al revés, yo he encontrado la verdad. Y Jesucristo nos dijo, la verdad os hará libres. ¿Por qué, y esto daría para una enorme conversación, por qué curiosamente hoy día no quieren que se escuche la verdad? ¿No será porque si se escuchara la verdad más, mucha gente dejaría de estar como los corderitos hacia el matadero y ser fácilmente manipulable? Daría para mucho. El otro tema es el perder, que estoy 100% de acuerdo contigo. Cuando nos comprometemos no perdemos, ganamos. Y ganamos la vida entera. Y en el campo de la fe, ni qué decir tiene, porque ganamos el cielo. La cuestión es que es una cuestión de enfoque. Mi socio en mi empresa de formación, cuando empezábamos, él decía siempre, José, la calidad de la vida depende de la calidad de las preguntas. Y yo al principio cuando se lo oía, él es empresario tradicional, hoy día está dedicado a su empresa, ya no estamos juntos en la empresa de formación, pero eso siempre lo he recordado con muchísimo cariño porque cuando me lo decía al principio no lo entendía y hoy día lo entiendo perfectamente y no solo lo entiendo, sino que estoy totalmente de acuerdo con él. La calidad de nuestra vida depende de las preguntas que nos hacemos. Estamos todo el día hablando con nosotros mismos. De ahí lo que te decía antes de mi libro El séptimo sobre. ¿No? Aprovecha, perdona que te interrumpa, aprovecha, José, para introducirnos en esa segunda parte del libro, lo de la calidad de la pregunta. Y tú uno de los capítulos lo titulas como la pregunta más importante. Perdona que te haya interrumpido, sigue. No, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener cuidado con qué nos enfocamos, dónde nos enfocamos. Y el perder o ganar es una cuestión de enfoque. Es una pura cuestión de enfoque. O sea, cuando alguien te dice, es que compromiso es perder, es verdad.
es verdad. O sea, yo cuando me comprometí con mi mujer, perdí la oportunidad de poder estar con un montón de mujeres guapísimas y extraordinarias. Claro que sí, perdí esa oportunidad, pero he ganado a cambio el amor incondicional de una mujer que me llena total y absolutamente. Con lo cual, ¿es pérdida o ganancia? Para mí, desde luego, y estoy seguro que para ti con la tuya, es una ganancia absoluta. Con lo cual, lo que tenemos que revisar muy mucho es en qué nos enfocamos y ser conscientes que yo siempre lo pongo con una imagen que cualquiera lo puede entender, una imagen muy simple. Si yo te pinto un círculo y te pinto un rectángulo, yo lo pinto en un papel, un círculo, imagínate que estuvieran bien pintados, un círculo y un rectángulo, y ahora viniera alguien a esta conversación entre tú y yo y dijera, anda, qué bueno, la misma figura, muy probablemente más de uno que nos estuviera escuchando diría, pues este está loco, este no sabe de geometría, está ennifado, le ha pasado algo. Pero la realidad es que efectivamente es la misma figura, es un cilindro. Un cilindro visto desde los lados es como un rectángulo, un cilindro visto desde arriba o desde abajo. Depende de la perspectiva, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tú muy bien estás diciendo, depende de la perspectiva. Con lo cual, ¿es pérdida o ganancia el comprometerse? Depende de la perspectiva. Es verdad que es pérdida, claro que es verdad, pero también es tan verdad como que es pérdida, es que es ganancia. Ahora, la cuestión es dónde quieres tú y yo enfocarnos en nuestra vida. Si nos enfocamos en lo que perdemos, entonces estaremos todo el día llorando, o nos enfocamos en lo infinitamente bestial que ganamos. Ese es el poder del compromiso. El enfoque en lo mucho que ganas cuando haces lo que tienes que hacer. Claro, efectivamente. Y por eso esa pregunta de este segundo bloque de capítulos, que a mí creo que es mucho más denso y donde ya esa primera parte donde hemos estado hablando de las distintas claves, de los distintos, de la parte teórica. Y ahora ya aquí, en esta segunda parte ya se profundiza. Aquí ya entramos en la persona, entramos en el interior de la persona y ya, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A ver, comentas que vivimos en una sociedad que ama las cosas, ama a los animales, pero utiliza a las personas. Entonces, claro, es una sociedad donde lo único que somos en la empresa es un número, somos un número, donde cuando una persona es despedida parece que se le acaba la vida, se le acaba el mundo, donde una persona cuando tiene un rechazo, una pareja de novios, parece que se le acaba el mundo. Quizá, ¿por qué? Porque no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos y no sabemos, tú lo comentas, es que somos hijos de Dios, es que somos únicos. Lo has dicho, creo, si no recuerdo también, lo pones en tu libro, lo has dicho al principio de esta conversación. Somos únicos, dignos e irrepetibles hijos de Dios. Sí, señor. Pues mira, este capítulo, que es nuevo. Perdona, le añado, porque vivimos estamos viviendo, y sobre todo con el tema de la pandemia y del COVID, por añadirle un paréntesis, estamos viviendo una época donde los psicólogos y los psiquiatras están teniendo muchísimo más trabajo. Claro, porque no, la gente no va al sacerdote. No sabemos quién somos y buscamos a alguien que nos diga quiénes somos. Como al sacerdote no vamos, tenemos que ir a todo este tipo de ayuda también. El gran psiquiatra Enrique Rojas te dice, ni el mejor de los psiquiatras tiene el poder que tiene un sacerdote común y corriente, que es que tus pecados son perdonados, vete en paz. Pero voy a tu magnífico punto. Este capítulo, que para mí, creo humildemente, y me encantará oír tu opinión, se necesitaba en este libro, nace precisamente de la cantidad, no te lo puedes ni imaginar hasta qué punto, la cantidad de personas que yo recibo en mi despacho, aquí en los sofás que tengo en el despacho, que acaban de perder su trabajo, acaban de cerrar la empresa por todos los temas que estamos pasando, y que, claro, el ver a una persona de 45, 50, 55 años, un hombre hecho y derecho llorando, es algo que los que lo hemos vivido sabemos lo durísimo que es. Y muchas veces lo que les pasa a esas personas, Fernando,
es que su llanto nace de la desesperación de que ya ellos, y lo verbalizan, como de hecho lo comento en el libro, ya no soy nadie. Y dicen, es que ya no soy nadie. Y claro, en ese momento yo que he pasado, gracias a Dios por ahí, todo pasa para bien, gracias a que pasé por ahí, ahora puedo de verdad, y con toda humildad, ayudar a muchas personas a que se enfoquen correctamente, como se creen que ya no son nadie. ¿Y por qué dicen que no son nadie? Porque ya no tienen, algunos incluso te lo dicen, dice, José, es que ya no tengo una tarjeta que ponga Antonio Fernández Rodríguez, vicepresidente de, director general de, director de. Es que eso no te define. Lo que hacemos no nos define. Lo que nos define es lo que somos. Y cuando hacemos coherentemente con lo que somos, llega el tener automáticamente, es el lograr. El logro viene de un ser y un hacer coherente. Cuando no nos gusta lo que logramos, lo único que tenemos que enfocarnos es, un momento, ¿estoy actuando conforme a lo que soy o estoy actuando de manera distinta? Por eso precisamente la gente que trabaja en trabajo que saben que no están haciendo algo bueno, son personas que nunca pueden ser felices. No. Porque saben que no están contribuyendo a algo que sea bueno. El otro día tenía aquí, cuando digo aquí es en la pantalla, porque nos estábamos reuniendo vía Zoom, como ahora estamos tú y yo, tenía una queridísima amiga y socia en uno de nuestros proyectos empresariales, que me decía, José, es que he estado trabajando en un determinado tema, que obviamente por respeto no voy a comentar, dice, pero a los 15 días me he tenido que ir, porque me veía que estaba haciendo algo que estaba totalmente en contra de mis principios. Y digo, pues enhorabuena, enhorabuena, porque no todo vale para malvivir. O sea, esta vida es muy corta. Cuando digo esta vida presente, esta vida terrena, es muy corta como para estar dedicado a hacer algo que de verdad no nos llena. Si nos paráramos un rato, y sé que esto muchos me van a después decir, este tío sueña, este tío vive en los mundos de happy. No, ¿qué va? Al revés. Es precisamente porque nos han metido en la cabeza, estudia una carrera que tenga salida, niño. Niño, deja de soñar y ponte a trabajar. Eso es un paradigma totalmente incorrecto. Párate un momento, define de verdad qué es lo que te gusta en la vida y ponte a ello y da un servicio a los demás y verás tú cómo te va a ir bien. El problema es que no nos paramos. El problema es que vivimos en una sociedad, y esta es mi opinión y como tal criticable, vivimos en una sociedad de acción, 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 y cuanto más acción tienes, cuanto más llena está tu agenda, más importante eres. Bueno, pues yo a ese comentario digo, y una M, pero una M muy mayúscula, no es eso. El poder tener este rato de conversación entre dos nuevos amigos y tener una conversación descarnada en la que hablas de verdad de lo que es importante, como has dicho tú, a mí también, yo aquí estoy aprendiendo un montón, porque aunque solo fuera por escucharte a ti mismo, estar diciendo cosas que te las tienes que aplicar tú, porque muchas veces lo hacen mal, porque yo lo hago mal constantemente y al que lo dude, le dejo el teléfono de mi mujer para que la llame y que vea. Te va a ayudar a cada día ser un poquito mejor, un poquito mejor. Entonces, el tener clara la contestación de quién soy yo, soy un ser humano único, digno, irrepetible, hijo de Dios. Soy único. Tú y yo somos únicos. Claro. Es por esto que estás comentando que quizá por eso existe esa escasez de vocaciones. Porque, claro, se nos vende que hay que ser alguien importante, tener éxito, llevar esa tarjeta de crédito, tener un coche determinado, vivir en unas condiciones determinadas. Y cuando vamos pasando todas esas metas, luego nos vamos dando cuenta de que tenemos que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque lo tenemos todo y no somos felices. Entonces, ¿dónde está realmente la vida? Entonces, cuando lo analizas, realmente no entendemos, y por eso yo creo que la ausencia de vocaciones, no entendemos que alguien sea capaz de dejarlo todo para irse a un monasterio de clausura a rezar, o un sacerdote, ahora que se habla tanto de si se casan, no se casan, se dejan de casar. Un sacerdote que da la vida, que está 24 horas al día dispuesto a escucharte, pero claro, no es nadie.
es un sacerdote, es una persona pecadora, es una persona que no tiene un gran coche, que en sueldos ni hablemos. Sin embargo, la riqueza cuando hablas con ellos, o la riqueza que da el saber cuál es mi meta, cuál es mi fin y cuál es el medio que yo he escogido para llegar a ese fin, pues claro, es sorprendente. O sea, es una pena, pero la sociedad lo que nos está vendiendo es lo contrario. El problema que tenemos los católicos es que vendemos muy mal lo que tenemos. Y creo que, no sé si te lo he oído en alguna conferencia o te lo he leído en el libro. Ahí ya pero es que hay un compañero, un amigo que ha escrito también un libro, Miguel Ángel Alacid, que se llama Comunicar el Evangelio, que complementa un poco lo que te he oído a ti, que es lo mal que vendemos. Sí, te lo he oído, tenemos la mejor empresa, que es la Iglesia Católica. Tenemos el mejor logo, que es la cruz que suma, es un signo de suma. Y tenemos el mejor mensaje, que es la promesa de la vida eterna, la felicidad absoluta. Y además, como dice mi amigo Miguel Ángel Aracil en su libro, tenemos el mejor producto, el que es comercial, como lo he sido yo los últimos 24 años, tenemos el mejor producto, tenemos a Jesucristo, y no sabemos venderlo. Entonces, ¿qué está pasando con la Iglesia hoy día? Ahora mismo tenemos un sínodo delante que el Papa nos está preguntando cómo modificar, cómo cambiar, cómo ayudar, cómo seguir hacia adelante. Entonces, realmente, y retomando la parte anterior, el compromiso del cristiano. Tenemos que echarnos adelante y tomar esa iniciativa también. Yo creo esa persona a la que te has referido es Tony Segarra, el gran publicista español que se convirtió y hizo esa magnífica reflexión a la que te has referido. Yo creo que es muy importante para poner solo una parte, por lo menos, de la solución a esto que estás comentando, que es verdad, es que no tenemos que mirar tanto a la Iglesia como sacerdotes, obispos, cardenales y papas, sino la Iglesia somos todos, y a veces se nos olvida. Y es cómo vivo yo mi vida, al que me conozca a mi alrededor, diría, oye, yo quiero pertenecer a ese club porque ese hombre, esa mujer, ese hijo, esa familia, verdaderamente, wow, ¿quién fuera así? O vivo mi vida en la perspectiva de que sí, voy a misa, rezo y tal y que cual, pero la gente a mi alrededor, cuando me conoce, no precisamente se queda encantada conmigo, ¿no? Es lo que me decía mi padre desde chico, José, que cuando la gente te despidas de ella, esté un poquito más feliz, esté un poquito mejor que antes de llegar tú a su vida, ¿no? Que de hecho lo decía la Madre Teresa de Calcuta, después me enteré, ¿no? La cuestión es que muchísimas veces somos muy exigentes con los demás, de puertas para afuera, pero somos muy exigentes con nosotros mismos. Nos lo justificamos todo. Efectivamente, y esto que estás tú haciendo aquí ahora, en esta nueva etapa que estás viviendo de tu vida, Fernando, pues yo, permíteme que te lo diga delante de los que nos puedan escuchar, que ojalá sean muchos, más que nada por la labor tan fantástica que quieres empezar a desarrollar. Yo me descubro y digo, chapó a lo que está haciendo una persona como Fernando Pascual. Es que necesitamos muchos Fernando Pascuales. Es que necesitamos muchas personas que no tengan problema ninguno en decir abiertamente, sí, soy católico y sí quiero compartirlo contigo, pero no desde la perspectiva soberbia de decir, es que lo que tú tienes es una mierda, y perdón por la expresión, y lo que yo tengo es la verdad. No, desde la perspectiva totalmente generosa de decir, oye, yo he encontrado un producto que es fabuloso, oye, mira, es que esta taza es espectacular y te la recomiendo que la compres porque de verdad que es espectacular, te va a hacer la vida mucho mejor. Entonces, como nosotros tenemos la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues tenemos la obligación de compartirlo con los demás. Pero ese compartir no es tanto hablar mucho, sino vivir. Vivir de una manera que la gente diga, wow, ¿tú por qué eres así? ¿Tú por qué estás tan a gusto? ¿Tú por qué estás tan contento? ¿Tú por qué eres una persona tan feliz? Oye, José, ¿por qué en esta casa se respira tanta paz, tanta alegría, tanta felicidad? Yo me encanta cuando la gente viene a casa y a veces, pues lógicamente, vienen personas que no son creyentes, muchas veces.
Mi padre decía que hay que tener amigos hasta en el infierno, pero eso sí, sabiendo que están en el infierno. Sabiendo dónde están. Y yo muchas veces he tenido esta conversación con muchas personas que dicen, José, pero aquí, ¿por qué se respira tanta alegría, tanta felicidad, tanta paz? Y yo siempre, si estamos en el salón, le señalo a una imagen que tenemos en la librería de la Virgen y el Niño, que nos regalaron cuando nos casamos, y si estamos aquí en el despacho, una imagen que tengo en una hornacina de la Virgen y la Biblia debajo. Y digo, porque aquí todo está, el centro de esta familia es Jesús. Ese es el centro. Y cuando muy mal, porque somos pecadores, yo por lo menos soy un pecador de pecado diario, por así decirlo, pero cuando hacemos más o menos lo necesario para ser medianamente coherentes con nuestra fe católica y el regalazo de la fe, pues es que al final, efectivamente, la gente que nos conoce dice, yo quiero que me hables más de eso que tú estás viviendo, Fernando. Y por eso una acción como la que tú estás desarrollando es una delicia. Y por eso, como decía al principio, ¿por qué estamos tú y yo aquí? Pues porque yo fui el primero que cuando me dijiste, oye, pues me gustaría utilizar este libro para nuestra gente y tal y cual, y dije, oye, pues me tienes a tu entera disposición para poder compartir con ellos, no ya solo contigo. Así Y fue. ahí, si te acuerdas. Así fue, porque yo después de leerlo te pedí la posibilidad de que nos contaras de qué iba el libro y que así pudiera la gente leerlo o crearle la inquietud de leerlo, pero fuiste tú el que me pusiste en el compromiso de decir, no, vamos a, ya que te lo has leído, vamos a hablar entre los dos del libro y que la gente nos escuche, pues bueno, de lo que uno habla y de lo que el otro habla. Pero al final, lo que decía, la vida es, sí, está bien que hablemos y hablemos, pero si no nos acompañan las obras, o sea, por vuestras obras os conocerán. Entonces, es verdad que también es cierto que esta sociedad o que el mundo que nos rodea y nosotros mismos, en la exigencia que tú decías antes, pues vemos la viga en el ojo ajeno y no la paja en el nuestro, en el sentido de que cuando cometemos un error, no tenemos en cuenta los 10 aciertos que has tenido anteriormente y denostamos a la persona y lo hundimos, cuando realmente hay mucha gente haciendo obra buena y por un error que cometen a veces no lo tenemos en cuenta. Y esto me lleva también a avanzar en el libro, en el capítulo donde hablas de los sacramentos, porque al final son el arma, es el arma que nos da la Iglesia y del que también tenemos que comprometernos y dar testimonio y estar ahí. Y coméntame, porque la verdad es que no conocía yo, cuando hablas de los sacramentos del Catecismo Romano Tridentino de 1566, no conocía yo la analogía que hace entre la vida sobrenatural y la vida natural con los sacramentos. Coméntanoslo. Como te comenté antes, fruto de ponerme con el nuevo libro, pues claro, seguí leyendo. Yo leo muchísimo a lo largo del año. Yo mínimo prácticamente un libro a la semana leo, ¿no? Y cada vez leo más de temas que para mí son importantes, que es la vida eterna, de temas de mi fe, ¿no? Para procurar puede ser cada día un poquito menos pecador, porque desgraciadamente, como te he dicho antes, yo no sé si soy el mayor o el menor pecador, pero que soy pecador, eso lo tengo más claro que el agua. Entonces, es muy importante ser muy conscientes de que muchas cosas que ahora mismo estamos poniendo en cuestionamiento o las estamos, parece que descubriendo o inventando, están ya escritas desde hace muchísimos años por no solo los padres de la Iglesia, sino muchísimos santos hombres y mujeres que han meditado, que han orado, que han rezado muchísimo, que han tenido una relación increíblemente estrecha con Dios nuestro Señor y que nos han dejado unas verdades como puño. Yo te voy a devolver la pregunta en el sentido de, para ti que lo has leído ahora por primera vez, como me pasó a mí en su día y por eso lo metí en el libro, ¿qué es lo que te ha provocado? No, a mí la verdad es que me ha abierto los ojos, porque yo no le daba la importancia. A ver, la educación que hemos tenido en cuanto a catequesis que hemos recibido, lógicamente es que hay una serie de pasos en la vida,
pero pasos como que ya lo he pasado, ya lo he abandonado, ya es una meta superada. Entonces, claro, cuando realmente haces esa analogía de que el bautismo es el nacimiento, de que tienes que ir desarrollándote, y el paso siguiente, cuando llegas, es que tú eliges lo que tus padres eligieron por ti, confirmarte y decirle sí al Señor, y decides seguir ese camino. Y luego, claro, la analogía con la vida es que todos los días comemos. ¿Cómo que todos los días comemos? Si el pan de vida, el pan, el agua que yo os doy de beber, ¿cómo que no voy a ir a la Eucaristía? ¿Cómo que eso es cosa de cura y de la iglesia? ¿Cómo que, o que voy y voy de aquella manera? No me preparo para ir. Y luego, claro, a ver, el tema de la unción de enfermos, el tema de la muerte y de la enfermedad, pero claro, hay una enfermedad. A ver, yo tenía una preocupación y uno de los vídeos que hemos subido, o 2 vídeos de los que he subido en el canal de YouTube nuestro, es sobre la penitencia, sobre la confesión. A ver, la confesión es algo que nos enseñan cómo hacerla cuando vamos a hacer la comunión. Cuando vamos a comulgar, nos enseñan cómo hay que confesarse. Nunca más a mí se me ha hablado de cómo debo de confesarme, qué debo decir. Yo siempre que me acercaba al sacerdote, o a Dios, por medio del sacerdote, dudaba en la frase de Ave María Purísima. Eso hay que seguir diciéndolo, eso se decía antiguamente, eso, ¿cómo tengo que confesar? Y como un sacerdote me abrió los ojos, y luego otro sacerdote que hemos colgado en el canal de YouTube comenta un poco en lo mismo. O sea, hay 10 mandamientos que lo engloban todo. Y realmente, si uno hace un acto de contrición y un acto de reflexión sobre esos 10 mandamientos, ahí tienes lo que tienes que confesar, ahí tienes lo que tienes que decir. Pero no sé hasta qué punto la propia Iglesia ha abandonado un poco esa formación o nosotros como Iglesia. Ya, cuando hablo de la Iglesia no hablo del cura, del sacerdote en concreto, sino hablo de nosotros. ¿Cómo hemos abandonado esa formación o esa autoformación que deberíamos de estar, esa investigación que deberíamos de estar haciendo para mejorar nosotros? Entonces, para mí, no sé, como tú decías, ya que me has devuelto la pregunta, a mí me ha abierto mucho los ojos, y hay una frase que me gusta mucho que utilizas de alguien, que es una puesta a punto. Los sacramentos, y sobre todo la confesión, es una puesta a punto. Es como ir al taller, es que te controlan a ver cómo va el aceite, las ruedas, en el coche, todo. Ya puedes continuar el camino. Totalmente. Fernando, yo el otro día en un testimonio de fe que me invitaron a dar en una parroquia, yo comentaba que solo el que se ha confesado con tremenda conciencia después de haber hecho un examen más o menos riguroso de su vida, como he tenido la fortuna de hacerlo yo, sabe de verdad la maravilla que es el recibir ese momento en el que te dicen tus pecados te son perdonados, vete en paz, ¿no? Ese borrón y cuenta nueva que nuestros hermanos separados en la fe, nuestros hermanos protestantes, yo he tenido muchas veces conversaciones con ellos, porque muchos de ellos son bastante más coherentes en su fe que nosotros, lamentablemente lo digo. Yo muchas veces le he dicho, digo, si es que os perdéis lo mejor, si es que el cristianismo sin los sacramentos es como tener un Ferrari y no conducirlo. O sea, es como tener un avión al que le gusta volar y no volar, ¿no? Los sacramentos son los que nos ayudan de verdad. Dios nos creó, Dios es absolutamente, infinitamente sabio. Dios nos puso los 10 mandamientos. ¿Para qué? Como tú muy bien has dicho, para ser conscientes de cómo tenemos que vivir una vida que estemos felices. Quiero recordar que en el libro pongo un ejemplo que no es mío, porque es muy bueno, de una persona que está en el desierto, que está con una sed tremenda y que llega a un oasis y en el oasis ponen en la fuente agua no potable y no beber. Pero la persona tiene tanta sed que bebe y se muere y después se echa en cara que se ha puesto mala porque ha bebido. Porque mire usted, sí que tiene un cartel, le está diciendo que no bebiera. Bueno, pues esos son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el cartel que te dice esto no es potable para tu vida. Si haces esto, te vas a sentir mal. Claro, no son mandamientos negativos, aunque empiecen con el no,
son mandamientos tremendamente positivos, son el libro de instrucciones de cómo vivir una vida de tremenda alegría y felicidad. El problema es que somos, vuelvo y repito, tan soberbios que buscamos la felicidad por un lado que no es, por el tener. El tener no es lo que nos da la felicidad. Yo esto lo hablo mucho con mucha gente. Vamos a ver, si tú haces el examen, si aquí ahora cuando lo ponga esto, lo suba a la red y la gente que lo escuche dijera qué es lo que de verdad le hace feliz en los comentarios, yo estoy plenamente convencido, Fernando, que cuando acabáramos de escuchar 10, 15, 20 mil comentarios, el 99% de los comentarios, por no decirte el 100%, serían cosas que nada tienen que ver con dinero, nada tienen que ver con hechos, con productos, con temas materiales, tienen que ver con un abrazo, tienen que ver con un beso, tienen que ver con una puesta de sol, tienen que ver con una serie de cosas que están mucho más allá de lo material. Que eso no quiere decir que lo material, vivimos en una sociedad en la que nos tenemos que vestir, en la que tenemos que, por supuesto, lo material nos ayuda, pero una vez que tienes un abrigo no necesitas 27, una vez que tienes 3 o 4 camisas para podértela ir poniendo, ya no necesitas. Es decir, lo que nos da la felicidad está encontrado en esos 10 mandamientos. Y la confesión, y esto lo hablo mucho con nuestros hermanos separados, la confesión es ese sacramento, la confesión y la comunión, y por eso, de la Eucaristía y la confesión es de lo que más hablo en el libro, son estos, yo te lo decía a micrófono cerrado, yo no entiendo hoy mi vida sin la Eucaristía diaria, no la entiendo, no lo entiendo, yo no entiendo mi vida sin el rosario diario, no lo entiendo. Y muchos, desgraciadamente, les pasará como me pasaba a mí hace un tiempo, que escuchaban esto de una persona normal y corriente, laica, no es sacerdote, no es nadie, dice, pero este tío... Y sin embargo, hoy día que lo llevo viviendo durante un tiempo, digo, si es que esto es lo que te da la felicidad. Yo pasé el bichito este que hemos tenido durante un tiempo, y estoy más para allá que para acá. Y yo le hice una promesa al de arriba que gracias a Dios la estoy cumpliendo. Y es que lo curioso es que yo le hice la promesa pensando qué bueno soy, y lo que me he dado cuenta es que al hacer realidad esa promesa cada día, lo que es que me estoy dando cuenta que cada día soy más feliz. Es decir, Dios, nuestro Padre, me está dando un nivel de felicidad tan brutal, de paz, de tranquilidad, de confianza en el futuro, de ilusión, que digo, wow, o sea, yo ni en mis mejores momentos como alto ejecutivo podía yo tener el nivel de seguridad, de tranquilidad, de paz que tengo hoy día. Y eso no es mío, eso no es mío, eso es la gracia que te la meten, pero hasta el último átomo de tu ser, gracias a la Eucaristía y gracias a la confesión. Sí. No Había somos nadie. un psiquiatra que le escuché en una charla que hablaba desde otro punto de vista, porque no hablaba del punto de vista de la fe, y era del egoísmo de las personas, lo que tú comentabas, el ser, yo soy, yo tengo más que tú. O sea, y comentaba, es que yo tengo un iPhone y tú no. Es que yo he estado en Nueva York y tú no. Y cómo sin embargo, para vivir la fe desde el punto de vista que nosotros o que queremos que entenderla, y lo comentas también en el libro, hay que mejorar en humildad. Porque para poder confesarse, para poder hacer esa... A ver, y comentas también, quiero unirlo con otras cosas. Yo que he estado en mis últimos 24 años en una multinacional también trabajando, comentan los del coach, lo de las empresas que te ponen esas motivaciones, esos libros que te regalan también para que leas, etc. Y cómo en la iglesia huimos desde hace un tiempo o no valoramos lo suficiente un director espiritual. Y de hecho lo uno con la confesión, porque muchas veces lo que buscamos es al sacerdote que menos me conozca para confesar, pensando que la confesión la estoy haciendo con la persona y no con Dios. Y luego, ¿por qué? Pues porque no tengo la humildad suficiente para ir directamente y decir, mira, he pecado en esto.
Y entonces le doy, y yo entono el mea culpa, porque realmente así lo he estado haciendo y así lo hago muchas veces. No voy directamente a decir cuál es el pecado más gordo que me está comiendo por dentro y que me está quitando la vida y haciendo que esté sufriendo, sino que le voy dando vueltas, lo voy justificando porque no me rebajo, no tengo la humildad suficiente para afrontar ese encuentro con Dios. Ese encuentro que tenías que haber preparado previamente, lógicamente. Totalmente. Yo me siento totalmente identificado con lo que estás diciendo porque más de una vez he buscado a un sacerdote para evitar hablar con el sacerdote que me conoce bien. Lo bueno es que cuando tú decides tener un sacerdote con el que te reúne con cierta frecuencia, lo que pasa es que, claro, como esa persona ya te conoce muy bien, porque piensa que esto para la gente que no sea creyente o que no entienda la maravilla que es la confesión, por eso pongo el ejemplo del coaching, ¿no? O de la mentoría. Al final del día, cuando yo tengo personas, yo recibo personas en mi despacho y están sentadas ahí en los sofás y estamos hablando, yo te puedo asegurar una cosa, Fernando, yo no sé si tú has recibido coaching alguna vez, Sí, pero una buena sesión de coaching, si tú a poco que lo hagas medianamente bien como coach, la persona se te desnuda radicalmente. ¿Por qué? Porque están ávidos de ayuda. Eh, quieren que le ayude. Y para ayudar a una persona tiene que desnudarse, no se puede quedar en la superficie, porque en la superficie lo único que demuestra es que algo pasa en la raíz, pero o te vas a la raíz, es decir, te desnudas o no hay tutía. Yo he tenido situaciones de estar con personas en las que le he tenido que preguntar directamente, me permite una pregunta muy personal, sí, ¿eres creyente? Sí. Digo, lo que tú me estás planteando no te lo va a solucionar ningún coach, ningún psicólogo, ningún psiquiatra. Lo que tú me estás comentando te lo va a solucionar, te va a ayudar un sacerdote. ¿Por qué? Porque, y de ahí, ¿dónde nace los tratamientos psicológicos realmente? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el protestantismo no conoce la confesión. Con lo cual, yo necesito, las personas, los seres humanos somos seres de encuentro, no somos seres de desencuentro, somos seres de encuentro. Nos complementamos en el otro, no en nosotros mismos. Yo soy pleno cuando me uno a mi mujer. Y no estoy hablando aquí solamente de una unión sexual, sino de una unión en el propósito de vida. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Cuando quitas la capacidad o la posibilidad de utilizar esa herramienta que Jesucristo nos dejó, tú fíjate la sabiduría, nos deja los 10 mandamientos, no lo utilizamos, no lo hacemos bien, viene Jesucristo y nos dice las bienaventuranzas, que eso da para una enciclopedia también. Y te dice claramente, oye, como sé que soy soberbio, como sé que soy cabezotas, como sé que soy la madre que os trajo, os dejo los sacramentos, instituyo los sacramentos para que podáis, siempre que la fastidiéis, acuérdate, ¿cuántas veces tengo que perdonar al Señor? 7 veces 7. 7 veces 7 es el número de la plenitud en el Antiguo Testamento. Por eso cuando dice 7 veces 7 no significa 7 por 7, 49 veces, no, significa infinito, siempre. Porque lo que te está diciendo Jesucristo es, cuando venga a mí en la confesión, que me encanta lo que has dicho porque es la gran verdad, no nos confesamos con ese sacerdote, nos confesamos con Jesucristo. Cuando nos arrodillamos y estamos con el sacerdote y hablamos con él, no estamos hablando con mi querido Pater José María o mi querido Don Alfonso o mi querido... No, estoy confesándome con Jesucristo. Con lo cual, ahí es donde se nos tiene que olvidar, aunque cuesta, y te he dicho que estoy de acuerdo contigo, se nos tiene que olvidar el hecho de, bueno, pero ¿qué va a pensar este de mí? No, si es que este no piensa nada de mí. Este se sonríe con mi propia culpa porque él también es humano. Y todos pecamos, absolutamente todos. El otro día en la homilía, mi queridísimo Pater José María nos decía, un sacerdote joven maravilloso, como la inmensa mayoría de los jóvenes sacerdotes que son extraordinarios, este nos decía, dice, aquí el primer pecador que hay soy yo, porque obviamente somos humanos. Pero lo bueno de la confesión, Fernando, es que, y tú lo sabes porque gracias a Dios como yo la aprovecha, lo bueno de la confesión con un sacerdote en concreto al que siempre vaya y que te conoce,
es que va a saber perfectamente cómo ayudarte, cómo decirte lo que de verdad te puede ayudar a tomar una nueva decisión. Mira, te pongo un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Yo con todo esto que hemos pasado, no tengo ningún inconveniente en decir públicamente, he estado cabreado. He tenido un momento de pero cómo nos estamos dejando engañar, de la manera que nos estamos dejando engañar, cómo estamos entrando en una dinámica. Y yo me iba a la confesión y se lo decía al sacerdote y le decía, creo que estoy pecando de soberbia, pero estoy modesto, estoy disgustado. Y él me decía, y me ha ayudado enormemente. ¿Y por qué? Porque me conoce. Y me dijo, José, tú piensa una cosa, Dios no hace nada al azar. Si tú y yo estamos aquí en este momento histórico, es porque Dios nos quiere aquí en este momento histórico. En este momento, en esta situación. Y ahora piensa, cuando salgas del confesionario, ¿vas a salir a sembrar bien o vas a salir a sembrar discordia con tu molesto, con tu cabreo, con tu indignación, con tu... ¡Qué maravilla! Porque me dio precisamente, y lo digo en sentido más cariñoso del término, me dio donde tenía que dar para efectivamente salir de esa confesión totalmente renovado, con ojos nuevos y decir, se ha acabado, no me voy a centrar en las muchas cosas que efectivamente me molestan, volvemos a lo del enfoque, no, me voy a centrar en cómo yo desde mi humildad, desde mi pequeñez, desde lo poco que soy, puedo echar una mano a sembrar amor, a sembrar un enfoque de vida en el que la gente se dé cuenta que no hemos nacido para estar todo el día cabreados, que no hemos nacido para estar todo el día enfrentándonos unos al otro, peleándonos en guerra, sino al revés. Hemos nacido para encontrarnos. Hemos nacido para que, fruto de que uno y otro nos encontramos, desarrollamos una sociedad mucho mejor. Y me puedes llamar idealista, me puedes llamar lo que te dé la gana y te voy a entender y voy a sonreír. Pero al final del día, si algo, poquísimas cosas he aprendido en mis 58 años de vida, es que yo cuando soy feliz es cuando doy, no cuando recibo. Cuando te entregas, cuando compartes con los demás. Y por eso vuelvo y te repito, te felicito inmensamente por esta labor que estás haciendo. Es que no tengo la menor duda que el Señor te va a bendecir y que va a hacer que esto que empiezas ahora, y tengo el honor de ser parte de ello, pues llegará un día en que tú y yo nos tomaremos una cervecita, miraremos para atrás y diremos, ¿te das cuenta lo grande que es Dios? Porque no has sido tú, ni he sido yo, no, ha sido Él que nos ha utilizado a personas totalmente normales, es más, mediocres, por lo menos hablo de mí, para hacer algo que pueda ayudar a todo el mundo a ser mejor. Dicen que el Señor no elige a los capacitados, sino que capacita al que elige, ¿no? Entonces, bueno, no quiero, a ver, no quiero ser muy pesado porque sé que tu tiempo tiene valor y que también hacer una grabación, yo me estaría encantado de seguir aquí hablando contigo. Bueno, estaría más encantado si nos viéramos en persona y lo habláramos todo en persona, porque realmente estar hablándole a una cámara, aunque estés ahí, aunque estés detrás, es muy incómodo y extraño. A mí me gusta, soy una persona que está toda mi vida un poco en la venta y a mí me gusta el contacto con la gente, me gusta el mirarle a los ojos, el abrazar, el tocar, efectivamente. Pero bueno, por ir terminando con respecto a tu libro, a ver, podríamos seguir hablando del libro muchísimo. El último capítulo, así un poco más importante, que habla sobre la muerte, sobre el sentido de trascendencia. Si quieres darnos una pincelada sobre lo que comentas, sobre ese sentido de trascendencia y vamos a ir terminando, si no, esta grabación con el fin de también dejar a la gente o abrirle un poco a la gente el apetito de leer el libro y de encontrar cosas que aquí hemos hablado y cosas que se nos han quedado en el tintero porque es imposible hablarlo todo. Fernando, Entonces, el último capítulo lo hablas así, el éxito absoluto que le llamas. Fernando, si una persona tiene la paciencia, la santa paciencia de escuchar la hora y pico que llevamos, ese ya se ha ganado el cielo, es decir, ese objetivo, la gran meta, ¿no? Pero sí, yo creí fundamental el meter el capítulo de la muerte porque uno de los grandes, para mí, esto es una opinión como tal criticable, uno de los grandes errores que estamos cometiendo hoy día, aparte de ese buenismo,
porque al final no te he comentado, pero muchas veces no se habla de la confesión porque como Dios es bueno y Dios es misericordioso, pues no, si Dios no va a castigar a nadie, no, si es que se nos olvida que los que nos castigamos somos nosotros, no Dios. Pero vamos al final. La muerte es fundamental entenderla, ¿por qué? Porque es el paso previo a la vida eterna. O sea, sin muerte no hay vida eterna. Y sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay... la cruz está muy mal entendida, porque somos una sociedad que queremos que todo salga bien, que todo esté bien. A los niños no hay que decirles nada, a los niños no hay, por supuesto, que pegarles, a los niños hay que aprobarlo aunque suspendan, porque pobrecitos se van a trastocar psicológicamente. Pero es que eso no es así, la vida no es así. La vida, precisamente, si algo nos demostró Jesucristo, es que el que quiera ganar su vida la tiene que perder. Y la cruz es esos momentos duros, esos momentos retantes, esos momentos de crisálida que todos tenemos que pasar, que como hemos dicho antes, cuando los vivimos desde una perspectiva de trascendencia, pues los vivimos mucho mejor. Claro, el sentido de trascendencia es vital. Que tú y yo nos vamos a morir un día, pero ¿qué aroma dejamos para las generaciones futuras? ¿Qué podemos decir o hacer que permita que nuestro futuro sea mejor? Y ahí, si me permite, me paro un segundo. Vivimos en una sociedad que está todo el tiempo evaluándonos por los likes, evaluándonos por cuánta gente dice me gusta. Yo muchas veces en los últimos tiempos he estado tentado a quitarme de todas las redes sociales, porque muchas veces digo, bueno, Jesucristo no escribió nada, Jesucristo no hizo nada y mira lo que ha montado. Cuando estás hablando desde la verdad, no tienes que estar todo el día, porque por un lado nos hemos desarrollado en esclavos de los medios de toda esta tecnología, pero por otro lado, muy triste, mucha gente se siente nadie porque ella no está en Instagram, ella no está en Facebook, ella no está en LinkedIn, pero sin embargo son magníficos padres de familia, o son magníficos hijos para sus padres que son mayores, o son magníficos hermanos que están haciendo una labor, o son 1500 cosas que cada uno en pequeñito hace. Repito, si al final del día tú y yo no vamos a cambiar el mundo, porque no somos presidentes de una gran organización, pero tú y yo sí podemos cambiar el mundo a nuestro alrededor. ¿A través de qué? A través de nuestro ejemplo, a través de nuestra alegría, de nuestra felicidad. Si nos enfocáramos más en lo pequeñito, cada vez tendríamos más, porque ahí están los talentos, ¿no? Dios, con los talentos que cada uno nos da, nos va multiplicando fruto de que demos fruto con esos talentos. Si no damos fruto, la parábola esa es tremenda. Al que no da fruto, no es que no va a tener más, es que se le quita hasta lo que tenía. Y eso se nos olvida. La muerte es un paso total y absolutamente natural en esta vida. Como decía el gran Steve Jobs, es un gran invento. Es el gran invento, porque si somos conscientes de que un día nos vamos a morir, pues nos paramos un momento y decimos, ¿qué estoy haciendo? Estoy aprovechando la vida. Sí, como eso es cierto, como aquella gente que ha tenido un susto o una experiencia de muerte, cómo le cambia la vida y cómo le cambian los parámetros, cómo ve la vida de otra manera y cómo empieza a vivirla. También es verdad que igual luego se nos olvida, pero es verdad que tener esa vista puesta en que la muerte existe, en que la muerte llegará, pero no es una muerte. Estamos hablando de los que creemos, estamos hablando de que después de la muerte está la vida. Entonces, es un paso al que tenemos que llegar. Y nos duele porque dejamos aquí, yo he tenido la desgracia de que mis padres murieron no hace mucho y es verdad que se echan de menos y se sufre y yo todavía lloro cuando pienso en ellos, pero es verdad que lo que ellos han dejado en sus 4 hijos, pues eso es vida, y eso es que la vida está después de esa muerte. José, no quiero
Bueno. Fernando, un segundo. Lo bueno que tenemos nosotros es que sabemos que un día, si Dios quiere, vamos a volver a estar con ellos. Y eso es fabuloso. Efectivamente. Bueno, me alargaría en el tiempo y espero tener la oportunidad, como te he dicho antes, de vernos personalmente y de seguir hablando de estos temas maravillosos. Simplemente voy a decir que voy a ir terminando. Y quiero terminar, bueno, lo primero es decir que en la descripción pondremos la página, las dos webs. Una es joseballesteros.com, donde podéis encontrar, donde se pueden encontrar artículos y publicaciones, algunas muy interesantes que he tenido oportunidad de leer. Y en la página actitudenaccioneditorial.com es donde se puede adquirir el libro del que hemos estado hablando y sobre todo el libro que a mí me ha ayudado mucho y que espero que a todo el que pueda leerlo y comprarlo y leerlo, pues que le ayude también. Voy a terminar yo con el comentario que una vez leído el libro me salió del corazón, realmente te lo digo, porque yo no soy una persona que sepa escribir, no soy, de hecho muchas veces tengo que pedirle a mi mujer que me lo corrija, siempre es lo que tú decías, una buena persona al lado, una persona que sea mejor que tú y que te complemente. Yo no soy una persona que sepa escribir y sin embargo este texto lo escribí un poco casi del tirón y luego no quise corregirlo. Entonces voy a leer lo que te puse para que la gente sepa lo que yo puse en el comentario y luego te dejo el micrófono abierto para que seas tú el que cierre esta conversación contándonos lo que tú quieras. Es un libro totalmente recomendable, seas o no creyente. Nos pasamos la vida buscando el ser, el tener, los afectos, los reconocimientos, la aceptación, aquello que nos proporcione felicidad, la alegría y la razón de vivir, leyendo libros que nos motiven y nos den fórmulas mágicas, sin darnos cuenta de que la clave de todo esto está en el amor, en la entrega, en el servicio. Este es el mejor de los libros de autoayuda. Como nos dice su autor, la clave está en el Evangelio. Me ha encantado su lectura y cómo va enlazando todas las leyes del éxito con fragmentos de la vida de Jesús, a través de sus dos personajes que conversan, que son el mismo, el yo que duda y busca y el yo que ha experimentado la gracia. Si el lector es creyente y practicante, posiblemente tenga la sensación de que no le descubre nada nuevo, ya que o lo ha oído o nada nuevo, ya que lo ha oído, pero la verdad es que a través de este enfoque le lleva a descubrir carencias y aspectos en los que debemos de reforzar nuestro día a día, como son la confianza, la oración, el hábito y sobre todo el compromiso. Ha sido una magnífica lectura. Mi enhorabuena a su autor, a don José Ballesteros, al que digo que no es políticamente incorrecto, sino que es valiente en la defensa de la verdad y en compartir y regalar lo que gratis ha recibido. Estos son sus dones y, como nos dijo San Juan Pablo II, no tengáis miedo. Don José Ballesteros, mi agradecimiento personal y sé que el agradecimiento de toda nuestra cofradía y de todo el que pueda escuchar esta conversación. Pues Fernando, me has dejado muchísimas gracias. Esto es de arriba, esto no es para mí ni muchísimo menos. Pero me voy a poner en plan muy terrenal y voy a invitar a los que tengan la amabilidad y la paciencia de habernos escuchado. Me voy a permitir, dado que este libro no lo escribí para mí y los derechos de autor no son para mí, me voy a permitir lo que me cuesta mucho, pero para este libro no me cuesta nada, y es invitar a las personas a que lo compren y que si lo compran desde la página web, como tiene un precio que es ridículo, porque lo hicimos precisamente adrede para que no hubiera excusa de decir, bueno, es que no tengo dinero para comprarlo, pues que en lugar de comprar uno, compren dos, compren uno para ellos y otro para regalarlo. Y así, entre los dos, pues tiene un precio que sería lo que normalmente costaría un libro normal y corriente, como tú bien sabes. Este libro se ha escrito para que las personas se den cuenta que hay un camino para ser feliz, desde la humildad de una persona que no es multimillonaria, que es un simple y feliz padre de familia, trabajador y sobre todo y por encima de todo pecador, pero absolutamente enamorado de Jesucristo, enamorado de nuestra iglesia,
y que ojalá este ratito, este gran rato que hemos pasado juntos, que a mí también se me ha pasado volado, pues sirva para que muchas personas pues, empiecen o si no, confirmen, si ya han empezado, que el camino verdadero es el seguir a Jesucristo. Y lo demás son tonterías. Y que la meta última es una sola. Llegar al cielo, que es donde nuestro Padre nos está esperando. Gracias de todo corazón, Fernando. Dios te bendiga a ti y a todos tus cofrades. Y será un verdadero placer el ir por ahí un día, conocer a tus cofrades y rezar juntos, porque ya sabemos que donde dos o más están juntos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y por qué no decirlo, pues celebrarlo con una buena comidita, que ahí hay buena comida. Aquí tenemos buena comida y buenos vinos. Y para mí Sí, será un placer recibirte aquí, o si algún día voy por Madrid, el podernos conocer personalmente. en tu casa, aquí en esta casa tienes tu casa. Será un Igualmente, ha sido un verdadero placer y como me ponías en el libro, ya te siento como un amigo, y espero que esto sea, bueno, pues un comienzo de una buena relación y una buena amistad, y sobre todo de buenas conversaciones. Muchísimas gracias, don José Ballesteros, y bueno, pues espero haber puesto un poco de inquietud, un grano de arena con esta conversación. No soy profesional, no sé cómo se hacen estas cosas, pero he dejado que el Señor sea el que llevara la conversación y el que llevara la iniciativa. Espero haber servido de algo y doy gracias a Dios por ello. Gracias. A ti, sin duda alguna, y a Dios nuestro Señor.